Sean bienvenidos una vez más, amigos. Los saluda su amigo Garjo García y el tema que les traigo ahora es un tema muy interesante. Es un tema que les va a gustar mucho, pero antes déjenme les doy una introducción para que estén un poquito más en contexto. El espiritismo se originó en Francia a mediados del siglo XIX como una doctrina, partiendo del análisis de los libros codificados y teniendo como objeto el estudio, el origen, la naturaleza y el destino de los espíritus, así como las características de los vínculos que estos establecen con el mundo físico, y su máximo exponente fue Allan Kardec. Ahora bien, aquí surge una pregunta, amigos: ¿cómo afecta el espiritismo con el mundo terrenal? Esta es una cuestión, una pregunta que se nos va a responder con este tema que hoy les traigo. Así que no se muevan de su lugar, que comenzamos. El espiritismo tuvo su apogeo a finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Gracias a la influencia francesa, esta corriente llegó a México y fue fundamental en la vida de Madero. ¿Cómo afectó el espiritismo a Francisco Ignacio Madero? De vestimenta y sombrero elegante, barba de piocha estilo francés, frente abultada y ojos expresivos, ese jinete cruzó el río Bravo por la zona del Valle de Juárez, escoltado por un centenar de hombres. La mitad de ellos eran estadounidenses y uno italiano. De baja estatura, complexión y modales contrastaban con la figura imponente de sus seguidores, hombres altos, cananas cruzadas al pecho, fusiles, pistolas y sombrero de ala ancha. Estaban dispuestos a todo, incluso a morir. Estamos hablando de Francisco Ignacio Madero. El 14 de febrero del año 1911 regresó a México para encabezar la Revolución Mexicana, a la que él había convocado ante la cerrazón del régimen porfirista para abrir espacios de participación en la vida política nacional. ¿Qué o quién motivó a Francisco y Madero a levantarse en armas? ¿Revolución Mexicana? Francisco Ignacio Madero nació el 30 de octubre de 1873 en la hacienda de El Rosario, en Parras, Coahuila. Perteneció a una acaudalada familia de terratenientes e industriales. Su patriarca hizo fortuna gracias a que se dedicaba al contrabando de algodón inglés. Esto sucede durante la Guerra de Secesión en Estados Unidos. Con apenas 12 años, cuando junto con Gustavo, su hermano menor, ingresó al Colegio Jesuita de San Juan en Saltillo, años después lo envían a estudiar al exterior, enfocando su formación profesional en el comercio y administración. En Estados Unidos estudió en Baltimore y en San Francisco. En Francia estudió en el Liceo, y justamente aquí donde despierta su interés por la homeopatía y el espiritismo, llevándolo a ser el primer comentador mexicano del libro Bhagavad Gita, convirtiéndose en todo un creyente de la vida después de la muerte. Durante ese periodo de su vida, sucede una tragedia dentro de la familia. Su hermano menor Raúl falleció al agonizar más de 47 horas tras quemarse en la cocina con una lámpara de petróleo. La familia Madero tendría otro hijo al que bautizaron también con el mismo nombre. En 1891, Madero conoció por casualidad las obras de Allan Kardec. Era considerado padre de la doctrina espiritista. Y casi para cumplir los 30 años inicia formalmente su camino al espiritismo, poniendo en práctica sus habilidades de médium escribiente. Al regresar a México, contrae matrimonio con Sara López. Apasionado de la política y las creencias espiritistas, decide participar en la vida pública del país. También establece clubes antirreeleccionistas por casi todo el país. En San Pedro de las Colonias, Coahuila, erige el Centro de Estudios Psicológicos para difundir la doctrina espiritista. Estas comunicaciones me hicieron comprender a fondo la filosofía espiritista y, sobre todo, su parte moral, y como en lo íntimo me hablaban con gran claridad de los invisibles que se comunicaban conmigo,
lograron transformarme y de un joven libertino e inútil para la sociedad han hecho de mí un hombre de familia, honrado, que se preocupa por el bien de la patria y que tiende a servirla en la medida de sus fuerzas. Los espíritus evocados eran miembros de su familia, entre ellos se encuentra Raúl, su pequeño hermano fallecido trágicamente años atrás, y José Ramiro. La mayoría de las veces firmaba como José, quienes lo aconsejaban dedicar tiempo a la caridad, utilizar la riqueza material otorgada por Dios para hacer el bien entre los pobres y dominar las pasiones carnales, así como rechazar los vicios. La noche de noviembre de 1908, Madero describe que recibió de parte de uno de los espíritus una comunicación premonitoria. Querido hermano, te diré que nuestros esfuerzos están dando resultados admirables en toda la República. Defienda en tu libro los intereses de este pueblo desventurado. Todo esto, aunque doloroso, contribuye para preparar el desenlace del gran drama que se dará en el territorio el año de 1910. Cuando llega a la presidencia y gracias a sus creencias, Madero fue desnotado por la prensa y más tarde su gobierno, desconocido por el Vaticano, en cambio otorgó reconocimiento a su verdugo y el general Victoriano Huerta. Justo en marzo de 1908, Porfirio Díaz declaraba al periodista James Credman: pacientemente esperaré a que llegue el día en que el pueblo de la República Mexicana se prepare para escoger y cambie sus gobernantes en cada elección, sin peligro de revoluciones armadas. Creo que al fin el día llegó. Estaba dispuesto a dejar el poder, asegurando que México estaba preparado para celebrar elecciones sin que se generen revoluciones, azonadas o levantamientos. Incluso apoyaría la formación de un partido político de oposición. La entrevista, publicada en 47 páginas de la revista Persons bajo el título de Presidente Díaz, héroe de las Américas, fue difundida también en diarios de México, desatando la efervescencia política con miras a las elecciones de 1910. Madero lanza el libro La sucesión presidencial en 1910, El Partido Democrático. Fue seguido de profesionalistas, intelectuales y periodistas independientes. Funda el Partido Nacional Antirreeleccionista, postulando como candidato a la presidencia de México, llevando como carta fuerte al doctor Francisco Vázquez Gómez. En 1909, meses después de la entrevista, Díaz, Taft, Francisco y Madero, en su tercer visita a Ciudad Juárez para promover el voto hacia su candidatura a la presidencia de la República, apoyado por el Centro Antirreeleccionista Benito Juárez. Entre los días 14 al 19 de enero de 1910, acompañado de Abraham González, así como de Roque Estrada, realizó actos proselitistas y organizó en la frontera el Partido Nacional Antirreeleccionista. Díaz anunció previamente su retirada del poder. En vez de dejar la presidencia, nuevamente impone su candidatura, mandando a encarcelar a Madero para reelegirse en junio de ese año. Madero es arrestado en la ciudad de Monterrey, acusándolo de ultraje a la autoridad y conato de rebelión, siendo llevado a la cárcel de San Luis Potosí, donde comienza a redactar el plan de San Luis, convocando a levantarse en armas a partir de las 6 horas del 20 de noviembre de ese mismo año. Al llamado, Chihuahua comenzó a arder incluso antes del día fijado para levantarse en armas. En ese momento fue el único estado que hizo caso al llamado. En Cuchillo Parado, siendo el día 14 de noviembre, se registra el primer levantamiento con Toribio Ortega al frente, Pascual Orozco con 40 hombres. Para el día 19 de noviembre desconocen al gobierno, combatiendo a la dictadura. Al poco tiempo eran cientos quienes seguían buscando cambiar el rumbo del país con las armas en la mano. En enero de 1911, Abraham González instaura una junta maderista en El Paso, Texas. En febrero, el propio Madero se establece en esa ciudad para prepararse, entrando a territorio mexicano a dirigir la revuelta armada. Pascual Orozco lideraba las huestes maderistas junto a Francisco Villa, llegando a la ciudad en 1911. El 8 de mayo de ese año comenzaron los combates para tomar Juárez, lográndose el 10 de mayo. El 21 de mayo de 1911 firmaron los tratados de Ciudad Juárez, poniendo punto final a la dictadura. Madero, con el camino libre a la presidencia de México, fue derrocado y asesinado
en febrero de 1913 por Victoriano Huerta, dando pie a otro capítulo de guerra en el país. Es entonces que surge una pregunta: ¿fue un espíritu el que comenzó la Revolución Mexicana? Se dice que en las memorias de Francisco I. Madero se relata a detalle que el espíritu de nombre José fue quien comenzó la Revolución Mexicana. ¿Y quién era José? José era su hermano menor, junto al espíritu de su otro hermano, quien también visitaba a su hermano Francisco I. Madero. Y bien, amigos, ¿qué les pareció este video, esta información? Yo desconocía este tema del espiritismo de Francisco I. Madero en la Revolución Mexicana. Entonces se me hizo muy interesante y fue un tema que quise llevarlo a video y compartirlo con ustedes. En verdad, si el video les gustó, amigos, ayúdenme a compartirlo en sus redes sociales. También les pido que me ayuden dejándome un like y su comentario en la cajita de comentarios, y que me apoyen con su suscripción. Esto me va a ayudar a seguirles trayendo más contenido, más investigaciones y más exploraciones urbanas. Por mi parte ha sido todo, amigos. Se despide su amigo Garjo García y no me queda más que decirles que nos vemos en un próximo video.